la orina. ¿Ok? Bien, porque a través de la orina, a través de expulsar o excretar la orina, con esto está eliminando sustancias que son potencialmente tóxicas para el organismo, como la urea, la creatinina, el ácido úrico. ¿Me vas a entender? Una serie de iones que están en exceso. ¿Ok? Y van a regular la composición química del medio interno, ¿no? Ya deben saber ustedes qué cosa es el medio interno. ¿Qué es el medio interno? ¿Ah? ¿Es el espacio intracelular? Claro, el medio interno es el componente extracelular. Entonces, es el extracelular, ¿ok? Conformado por el intersticial y el intravascular, ¿verdad? Entonces, la composición química de este medio va a depender, pues, de la eliminación de sustancias tóxicas, del equilibrio ácido-base que está proporcionado por los riñones, ¿ok? Bien, esta función se va a cumplir mediante la eliminación y retención de agua, solutos y una serie de elementos. El aparato excretor está formado por los dos riñones, normalmente somos organismos birrenos, o tenemos dos riñones. En algunos casos hay niños que nacen monorrenos, con un solo riñón. O también a veces hay niños que nacen con los dos riñones unidos, con una herradura, riñón en herraduras. ¿Me dejo entender? Pero normalmente somos birrenos, de cada riñón también normalmente, de cada uno normalmente sale un uréter. A veces hay casos de que vemos uréter doble en un lado, o a veces vemos que los dos uréteres se unen en uno solo también. Son temas de malformaciones, ¿ok? Y al final va en un saquito que es la vejiga y finalmente la uretra que ya va a salir al exterior, ¿ok? Muy bien, entonces hablemos de los riñones. Es una glándula, como les he dicho, la glándula principal del aparato urinario, es una víscera par, normalmente somos birrenos, ¿correcto? Localizado en la zona 2 del compartimento retroperitoneal, ¿se acuerdan? Las zonas laterales, la zona 2, ¿ok? A la altura del respectivo hipocondrio, digamos los campos abdominales. Se proyectan a nivel de las vértebras, los dos riñones no están a la misma altura. El riñón derecho suele ser más bajo, también suele ser más pequeño y más liviano, pesa menos que el izquierdo. El riñón derecho suele ser más bajo, más pequeño y más liviano. El izquierdo suele estar más alto, más elevado, es ligeramente más grande y más pesado. ¿Por qué la diferencia? Por la presencia del hígado. Por la presencia del hígado hace que el riñón derecho sea más bajo, más pequeño y más liviano, ¿correcto? El riñón derecho se proyecta a nivel de estas vértebras, de T12 a L3, mientras que el izquierdo de T11 a L2. Es una vértebra más alta. El polo inferior, el extremo inferior del riñón derecho, generalmente se encuentra, acá lo vemos en una siguiente imagen, me parece. Sí. El polo inferior, el extremo inferior del riñón derecho se encuentra a 3 centímetros del punto más alto de la cresta ilíaca, mientras que el del izquierdo se encuentra a 5 centímetros del punto más alto de la cresta ilíaca. Sin embargo, los riñones se mueven ligeramente ¿con qué? Con los movimientos de inspiración y expiración, ¿correcto? Ustedes saben que con la inspiración, ¿qué pasa con el diafragma? Con la inspiración el diafragma baja. Con la inspiración el diafragma baja y empuja el hígado hacia abajo. El hígado empuja a los riñones, especialmente al derecho. Con la inspiración máxima, en una inspiración máxima, los riñones pueden descender hasta 3 centímetros, máximo. ¿Me dejo entender? Y luego recuperan su posición con la expiración. ¿Estamos claros? Si los riñones se mueven más, con los movimientos de inspiración y expiración se mueven más, estamos hablando de una alteración en los medios de fijación del riñón. Se hace una ecografía al paciente, se le coloca una ecografía y se le pide que tome aire, que todo el aire que pueda. Y si tú ves que los riñones se mueven más de lo debido, estamos frente a un caso de nefroptosis o tosis renal, pérdida de los elementos de fijación. Por ejemplo, pérdida de las grasas, ¿se acuerdan? La grasa perirrenal, pararrenal. Si esta se pierde, el riñón pierde un importante medio de fijación y se mueve más de la cuenta. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, eso es lo importante. Bien, ¿qué más? En cuanto a la morfología, los riñones tienen forma de una habichuela o un frijol. En cada riñón se describen 2 polos o extremidades, un polo superior, polo inferior.
¿correcto? Dos caras, una cara anterior y una cara posterior, y dos bordes, un borde lateral y un borde medial. En cuanto a los polos, el polo superior es más grande que el polo inferior, el polo superior es más amplio y redondeado, ¿correcto? Y dista, los polos superiores de ambos riñones están separados entre sí por una distancia de 6 a 7 centímetros. En cambio, los polos inferiores son más pequeños que los superiores, son más pequeños, más agudos, más angulados, y están más separados entre sí, distan entre sí por una distancia de 10 a 12 centímetros. Eso significa entonces que el eje mayor del riñón no es paralelo al otro riñón, no son paralelos los riñones. ¿Me dejo entender? Los ejes longitudinales de ambos riñones se van alejando hacia abajo porque los polos inferiores están más separados que los superiores. ¿Estamos claros? Muy bien. La cara anterior del riñón es convexa, redondeada, sobresaliente. En cambio, la cara posterior es plana. La cara posterior es más aplanada. ¿Me dejo entender? Ahora, el riñón no mira de frente así, hacia adelante. La cara anterior mira ligeramente hacia afuera. Eso yo digo es más anterolateral. Y por contraposición, la cara posterior mira más hacia adentro. ¿Me dejo entender? Entonces los riñones no están así, de frente mirando hacia adelante, sino están, la cara anterior mira hacia adelante y hacia afuera, la posterior mira hacia atrás y hacia adentro. ¿Estamos claros? Y los bordes. El borde lateral es convexo y romo, o sea, redondeado, mientras que el borde medial es cóncavo y es bilabiado. Tiene dos labios, entre los cuales se forma la abertura, el hilio renal, a través del cual pasan los elementos del perímetro. ¿Ok? Muy bien, ahí está. Bien, entonces acá está para que vean cómo se ve el eje renal en un corte transversal. ¿Ven? La cara anterior mira hacia adelante, pero también hacia afuera. La posterior mira hacia atrás, pero también hacia adentro. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Bien, algunas características. El riñón en el adulto, su superficie es prácticamente lisa. Por ahí se ven algunos pequeños surcos que eran los que separaban los lóbulos renales. En el riñón del recién nacido sí se ven los lóbulos, se ve un riñón lobulado. El riñón lobulado normal se ve en un recién nacido, en los niños pequeñitos. ¿Por qué? Cada lóbulo representa en el interior, contiene una pirámide renal. Cada lóbulo en su interior contiene una pirámide renal y la porción de corteza que la rodea. ¿Me dejo entender? Lo que pasa es que en el recién nacido la corteza todavía aún es muy delgada. Como la corteza aún es muy delgada, entonces la pirámide sobresale en la superficie. Por eso se ve así lobulado. Es el riñón normal del recién nacido. ¿Ok? Con el crecimiento crece más la corteza. Y al crecer la corteza oculta, tapa a las pirámides y por eso que la superficie se ve prácticamente lisa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, perfecto. Toda la superficie del riñón está cubierta, acá lo vemos, por una membranita. Una membranita que está fuertemente adherida al riñón. Es la cápsula propia o cápsula fibrosa, antiguamente llamada la cápsula renal verdadera. La cápsula renal verdadera es lo que ahora se llama cápsula propia o cápsula fibrosa. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Muy bien. Esto es ¿y se acuerdan de la fascia renal? Su hoja anterior de Gerota, eso se llamaba antes la cápsula renal falsa. Antiguamente a la fascia renal le decían la cápsula renal falsa. ¿Y la verdadera cuál es esta? La cápsula fibrosa. La cápsula verdadera, ¿ok? O cápsula propia. Muy bien, este tejido conectivo denso, muy bien. Perfecto, ahí está. Entonces, nosotros vamos a tener que el riñón in vivo tiene un color rojo parduzco, pesa de 120 a 160 gramos, ¿verdad? Estas son sus dimensiones, importante recordarlas. ¿Cómo se evalúa el tamaño de un riñón? Por ecografía. Ecografía renal. Pero el ecógrafo nunca informa en centímetros, informa en milímetros. Entonces, ¿qué haces? Multiplica por 10. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el eje vertical
está midiendo más o menos de 100 a 140 milímetros. De 100 a 140 milímetros, que es lo mismo de 10 a 14 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? En su eje transversal horizontal mide de 50 a 70 milímetros, que es lo mismo de 5 a 7 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Y de adelante para atrás mide pues de 20 a 40 milímetros, que es de 2 a 4 centímetros. ¿Me dejo entender? Pero ya he dicho que el riñón izquierdo suele ser ligeramente más grande y más pesado y además está más alto que el derecho, por las razones que ya expliqué. En cuanto a las relaciones anatómicas, el riñón derecho, su polo superior se relaciona con la glándula suprarrenal, que es encima del riñón. Su cara anterior, la cara anterior del riñón derecho se relaciona, vean ustedes acá, con el hígado, con el gran lóbulo de... Acá está el riñón derecho. Esto que ven al fondo es el riñón derecho. Para poderlo ver, han levantado al hígado, ¿se dan cuenta? Han levantado el lóbulo derecho del hígado. Entonces, su cara anterior se relaciona con el gran lóbulo derecho del hígado. Este espacio que hay entre el hígado y el riñón derecho se llama el receso subhepático derecho o receso hepatorrenal de Morrison. También se relaciona por su cara anterior con la segunda porción del duodeno, con el mesocolon transverso, con el ángulo hepático del colon y parte del colon transverso y también con las asas más altas del yeyuno, o sea, del intestino delgado. ¿Ok? Ahí lo vemos. Ese es el riñón derecho, su relación con el mesocolon transverso y con la segunda porción del duodeno. ¿Ok? Salud. Por detrás, acuérdate que el riñón derecho es más bajo que el izquierdo. Se parecen, acá están los dos riñones por detrás, sus relaciones son bien parecidas, pero no son iguales. El riñón derecho, por su cara posterior, esta zona verde, está relacionada con el diafragma, y con el espacio intercostal número 11, con el último espacio intercostal. ¿Correcto? Con el último espacio intercostal. Se relaciona también con la última costilla. Aquí, esto pintado acá, de este color medio rosado, ¿correcto? Es en relación con el psoas mayor. Esta zona amarilla con el cuadrado lumbar, esta zona roja con el transverso del abdomen. Asimismo, se relaciona con el vano subcostal que está debajo de la última costilla, con los dos primeras ramas del plexo lumbar, ¿se acuerdan? Las dos primeras ramas del plexo lumbar. Aquí lo ven. Detrás del riñón derecho vamos a tener el vano subcostal. O sea, el nervio subcostal está ahí y las dos primeras ramas, el hilo hipogástrico y el hilo inguinal. ¿Se acuerdan? ¿Qué músculo han cortado acá para ver el riñón derecho? ¿Delante de qué músculo estaban estos dos nervios? Delante del cuadrado lumbar. Muy bien, perfecto. El riñón izquierdo se relaciona también con su polo superior con su glándula suprarrenal. Igualito. Ambos riñones tienen su glándula encima. ¿Ok? Por la cara anterior del riñón derecho se relaciona el estómago, especialmente el cuerpo del estómago, el vaso, la cola del páncreas, ¿ok? El mesocolon transverso, por acá también lo vemos, el mesocolon transverso, el ángulo esplénico y parte del colon descendente, el ángulo esplénico del colon y parte del colon descendente y también con asas de yeyuno. ¿Ok? Muy bien. Por detrás dijimos que eran muy similares, pero no iguales. El riñón izquierdo es más alto, por lo tanto sus relaciones son bastante parecidas a la del riñón derecho. Sin embargo, aquí se agrega la costilla 11. ¿Se dan cuenta? El riñón derecho no se relacionaba con la costilla 11, se relacionaba con el espacio intercostal 11 y con la costilla 12. Pero el riñón izquierdo, como está más alto, sí se relaciona con la costilla 11 del lado izquierdo y por ende se relaciona también con el vano intercostal número 11. ¿Ok? Con el vano intercostal número 11. Estos son relaciones diferenciales con el riñón derecho. Tengan cuidado con eso. ¿Con quién se relaciona el riñón derecho por su cara posterior y el riñón izquierdo por su cara posterior? Hay estructuras similares, pero también hay diferencias. ¿Ok? Bien, eso es lo esencial. Bien, ¿cuáles son los medios de fijación del riñón? O sea, en pocas palabras, ¿quién mantiene el riñón en su sitio? Ahí los he puesto en orden de importancia. En orden de importancia. Sin duda alguna, el principal es el pedículo renal. El pedículo renal es lo que mantiene el riñón en su posición. ¿Ok? Luego tiene su cápsula propia, ¿se acuerdan? Su cápsula propia, su cápsula fibrosa, antiguamente llamada la cápsula renal verdadera. ¿Ok? Luego tenemos, ¿se acuerdan? El cuerpo adiposo perirenal. ¿Se acuerdan? Perirenal o perinéfrico. Perinéfrico, es lo mismo que perirenal. Nefros, el riñón.
¿ok? Perinéfrico o cápsula de Gerota. Luego la fascia renal. ¿De dónde se desprendía la fascia renal? De la fascia transversalis. También, esa antiguamente era llamada la cápsula renal falsa, porque no envuelve exclusivamente al riñón, ¿verdad? Pero también funciona como un medio de fijación, hoja anterior y posterior, ¿no? De la hierotis subrenal. El cuerpo adiposo pararenal o paranéfrico, ¿correcto? El peritoneo parietal posterior, las fascias de coalescencia, depende. En el riñón derecho está la de TOL 2, que es la retropólica derecha, y en el izquierdo la de TOL 3. Y la presión intraabdominal, que siempre juega un rol ahí. ¿Ok? Muy bien, perfecto. En cuanto a la morfología interna, cuando uno corta el riñón, lo primero que va a distinguir a simple vista son tres zonas. Uno, la corteza renal. Dos, la médula. La médula no es continua, la médula está representada por estas formaciones, ¿ven? Estas formaciones que son las pirámides renales. La médula no es continua, la médula está formada así, de 8 a 12 pirámides renales. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la médula. La corteza sí es más continua. Corteza, la médula, que lo forman las pirámides renales, y esta gran cavidad, este espacio, dentro del riñón hay una gran cavidad, el seno renal, que tiene una puertita de salida, el ilio renal. ¿Ok? Entonces, aquí está, la corteza renal, es la zona más externa, aquí la he pintado. In vivo tiene color rojo amarillento, ¿ok? Tiene dos porciones. La corteza no es solamente la zona que está, digamos, sobre las pirámides. No, también la corteza tiene unas prolongaciones hacia el seno renal. Y que se ubican como columnas entre las pirámides. Columnas que separan las pirámides. De allí su nombre. Columnas interpiramidales o columnas de Werting, ¿ok? Columnas de Werting o columnas interpiramidales. Son porciones de corteza, no es médula, ¿ok? Las columnas interpiramidales a veces uno cree que porque son profundas, porque están entre pirámides, creen que es médula. No, es corteza. La corteza tiene una porción superficial que está cubierta por la cápsula fibrosa, pero tiene proyecciones profundas, que son las columnas interpiramidales. Es parte de corteza. ¿Estamos claros? Muy bien. Ahí está la corteza superficial y las columnas renales o columnas interpiramidales de Werting. ¿Ok? Muy bien. La médula no es continua. Está formada por las famosas pirámides renales o pirámides de Malpighi. Las pirámides renales o pirámides de Malpighi son de 8 a 12 desde el nacimiento, ¿correcto? De 8 a 12, de color rojo oscuro. Como tiene forma de una pirámide, su base, su parte más ancha, mira hacia la corteza superficial. La parte más ancha de la pirámide está en relación con la corteza superficial. En cambio, su vértice apunta hacia el seno renal, hacia la cavidad, apunta hacia el seno. El vértice, la puntita de cada pirámide, se llama papila urinaria o papila renal. ¿Estamos claros? La papila urinaria o papila renal es el vértice, la punta de la pirámide. ¿Estamos de acuerdo? Si te señalan en el examen práctico acá en el centro, es pirámide renal. Si te señalan la punta, papila renal o papila urinaria. ¿Estamos claros? Pregunta, ¿cuántas pirámides hay en un riñón normal? De 8 a 12. Entonces, ¿cuántas papilas debería encontrar? Pues la lógica dice que serían de 8 a 12. Sin embargo, no existen de 8 a 12 papilas. Existen de 15 a 20. ¿De dónde sale tanta papila si solo hay 8 a 12 pirámides? La única explicación es que hay pirámides con 2 o 3 papilas. ¿Me dejo entender? Entonces, a eso se le llama, tenemos dos tipos de pirámides de Malpighi: pirámides simples y pirámides compuestas. Así dicen los libros. Yo le digo pirámides monopapilares y pirámides bi o tripapilares. ¿Estamos de acuerdo? Eso hace que el número de papilas se incremente, ¿correcto? O sea que en el peor de los casos,
Imaginando que todas las pirámides tienen una sola papila, entonces en ese caso el número de papilas es igual que el número de pirámides, ¿verdad? ¿Sí o no? Sería de 8 a 12. Pero como hay pirámides que tienen una misma papila, el número de papilas siempre es mayor o igual que el número de pirámides. Nunca es normal encontrar menos de 8 papilas en un riñón. ¿Qué pasaría? ¿Habrá algún caso en el cual el riñón tenga menos papilas que pirámides? Sí. Casos de nefropatía diabética. Nefropatía diabética. La diabetes mellitus, como una de sus complicaciones, tiene varias complicaciones, produce necrosis papilar. Necrosis papilar, como consecuencia de la insuficiencia vascular en el órgano. ¿Estamos claros? Necrosis papilar. En ese caso, el riñón pierde papilas funcionales y por ende, en ese caso, tendríamos menos papilas que pirámides. Solo en casos patológicos. Pero en casos normales, el número de papilas es siempre mayor o igual que el número de pirámides. ¿Está claro? Perfecto. Entonces, esa es la explicación, está ahí. Muy bien. ¿Qué cosa es un lóbulo renal? Hace un rato lo dije. Un lóbulo renal es una pirámide, ¿correcto? Más la porción de corteza que la rodea. Es decir, su parte de corteza superficial y la mitad de la columna renal, la mitad de la columna vertebral, ¿no? También son de 8 a 12. ¿Me dejo entender? También son de 8 a 12. Y contiene todas las nefronas que poseen su porción tubular dentro de la misma pirámide. ¿Ok? Muy bien. El seno renal. ¿Qué era el seno renal? Esta gran cavidad, ¿verdad? Esta gran cavidad, este espacio. El seno renal es una cavidad o excavación interna del riñón y se comunica, ¿se acuerdan? Con la celda renal. ¿Qué era la celda renal? El espacio entre las dos hojas de la fascia renal. ¿Se acuerdan? La fascia renal, ¿no? Hoja de Gerot, hoja de Sulegan, todo ese espacio entre las dos hojas, la celda renal. La celda renal se comunica con el seno renal a través del hilio renal. El hilio es la puerta de entrada, el seno es la cavidad. Este seno se va a comunicar abiertamente con la celda renal que está alrededor del riñón. Con la celda renal. ¿Me dejo entender? Muy bien. El seno renal contiene una serie de elementos. Veamos acá. Dentro del seno renal vamos a ver acá unas formaciones membranosas que tienen forma de una copa. ¿Me dejo entender? De una copa. ¿Han visto esa copa que usa el sacerdote en misa? ¿Cómo le llaman? El cáliz. El cáliz. Entonces forma de una copa. Entonces le pusieron el nombre, los cálices. Vamos a tener primero los cálices menores. Y los cálices menores los vamos a ver con forma de copa rodeando a la papila urinaria, a la papila renal. ¿Qué era la papila? El vértice, la punta de la pirámide. ¿Me dejo entender? El cáliz va a estar ahí, alrededor de la papila. ¿Cuántas pirámides teníamos? De 8 a 12. ¿Cuántas papilas hay en un riñón normal? De 15 a 20. ¿Cuántas cálices menores habrá? Pues lo que uno pensaría es que si es un cáliz por cada papila deberían haber de 15 a 20. Tampoco se cumple esto. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco es así. Son de 9 a 12 cálices menores. ¿Qué significa? ¿Cuál es la explicación? Claro, que un cáliz puede recepcionar a más de 2 papilas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? O sea, no es un cáliz por cada papila. La explicación es bastante simple, ¿verdad? Muy bien, los cálices menores son de 9 a 12. Sin embargo, estos cálices menores se juntan de 3 a 4. De 3 a 4 cálices menores se juntan y forman un cáliz mayor. Y los cálices mayores, sí, casi siempre, más del 90% de riñones que uno siempre ha visto tienen 3 cálices mayores. Es raro encontrar 4 cálices mayores, es rarísimo. Y mucho más raro encontrar 2. ¿Me dejo entender? Los cálices mayores sí son un número casi constante en nuestra especie. 3 cálices mayores. Incluso le ponemos nombre: superior, medio, inferior. ¿Estamos claros? Y los cálices mayores se reúnen para formar ¿qué cosa? La pelvis renal, la cual va a salir por el hilio, se va a angular, va a formar un ángulo, ¿ven? Un ángulo. Se llama el ángulo pielo-ureteral. Pielo-ureteral. Pielo viene de pelvis. El ángulo entre la pelvis y el uréter, pielo-ureteral. Y de ahí se enrumba hacia abajo el uréter. ¿Estamos de acuerdo? Y dentro de la
¿cómo se llama? Dentro del seno renal también tenemos grasa, ¿ven? Grasa del seno renal, que no es otra cosa que la grasa perinéfrica, la grasa perirrenal, ¿se acuerdan? La grasa perirrenal que se ha metido por el ilio al seno renal. La grasa del seno renal es continuación de la grasa perinéfrica o perirrenal. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces ahí está lo que les he dicho, que forman los cálices, ¿no? La pelvis se angula, forma el ángulo pilureteral y de ahí sale el ureter. Y la grasa es continuación de la grasa perirrenal. Ahí están las papilas urinarias, los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal y el ureter. La flexura, el ángulo pielo-ureteral. Noten un detalle importante, voy a quitar el nombre. Caramba. Bien. Este es el ángulo pielo-ureteral. Acá estaría. Un poquito más abajo, un centímetro más abajo del ángulo. ¿Qué notan acá? Que el uréter tiene una estrechez. Eso es normal. El uréter normalmente tiene una primera estrechez 1 centímetro debajo de la unión o del ángulo pielo-ureteral. Y ese es un sitio importante porque ahí muchas veces los cálculos, las piedritas que se forman en el riñón, se pueden atracar ahí. Los estrecheces del uréter son sitios de retención de cálculos y causan unos cólicos nefríticos terribles. El paciente llega retorciéndose a la emergencia. ¿Estamos claros? Entonces, la primera estrechez anatómica normal que tiene el uréter está a 1 centímetro debajo del ángulo pielo-ureteral. ¿Estamos claros? Muy bien. Ahí está. Muy bien. El uréter. Perfecto. Bien, los riñones esto ya lo van a desarrollar más con la parte fisiológica. Recordemos, los riñones, su función, pues eliminan con la orina, al eliminar la orina, eliminan sustancias que son potencialmente tóxicas. Es por eso que las insuficiencias renales, y eso lo van a comprender mejor con la parte fisiológica y clínica, las insuficiencias renales conllevan pues a la retención en la sangre de estas sustancias. Elevación de la creatinina, elevación de la urea, elevación del ácido úrico, y que pueden causar problemas. La urea, por ejemplo, es potencialmente tóxica para el sistema nervioso. Deja secuelas serias en el sistema nervioso, ¿correcto? Después los eliminan del mundial. Entonces, deja secuelas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante que siempre estos funcionamientos normales del riñón. Muy bien, luego, ¿qué más? Regulación del equilibrio hidroelectrolítico. ¿Qué hace? Regula el volumen plasmático, regula la osmolaridad, ¿no? La osmolaridad. Entonces, a través pues, de los iones, ¿no? Que ya saben perfecto. La concentración de cada ion en el medio interno. En el medio interno, ¿verdad? Tanto en el intravascular como en el intersticial. Perfecto, pero regulación del equilibrio ácido-base, especialmente regulando la concentración en el medio interno de ¿qué? Del ion bicarbonato, principalmente. ¿Verdad? Por eso siempre cuando observamos pH, observamos ion bicarbonato con presión parcial de CO2 en sangre y esos detalles, ¿ok? Y función hormonal, bien, el riñón produce hormonas, la famosa renina. La renina, ¿no? Que es la hormona que va a generar con su cascada elevación de la presión arterial. La eritropoyetina, que es un factor que estimula la producción de elementos formes de la sangre, especialmente en glóbulos rojos, hace la maduración de eritroblastos hacia eritrocitos, ¿verdad? Y la 1,25 de hidroxicolecalciferol, ¿qué es eso? En castellano simple. Es la forma activa de la vitamina D, ¿no? Es la forma activa de la vitamina D. Muy bien, eso es lo importante. Bien, ya a nivel histológico, nosotros vamos a ver esta famosa estructura, el nefrón. Ojo, nefrón es una palabra que viene del latín. En singular se dice nefrón, en plural se dice nefronas. Nefronas. En singular se dice nefrón. ¿Ya? No se dice nefrona. Nefrón es singular. Nefrona es plural en latín. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, el nefrón, cada riñón humano tiene alrededor de 1.300.000 nefronas. ¿Estamos de acuerdo? Cada nefrón está constituido, miren ustedes, por un corpúsculo, el corpúsculo de Malpighi o corpúsculo renal. Es microscópico, no confundan con la pirámide de Malpighi, que es macroscópica, con el corpúsculo de Malpighi, ¿correcto? El corpúsculo de Malpighi está formado por dos componentes, el glomérulo y la cápsula de Bowman, que vamos a ver en un momento. Después del corpúsculo renal, ¿qué sigue? El túbulo proximal.
Después sigue esta famosa asa, el asa de Henle. Después sigue el túbulo distal. Y ahí termina el nefrón. ¿Correcto? Miles de nefronas van a desembocar en un conducto común. ¿Cómo se llama este? El túbulo colector. El túbulo colector. ¿Estamos de acuerdo? El túbulo colector. El túbulo colector no es parte de un nefrón. Él más bien, como dice, recolecta a varias nefronas. ¿Estamos claros? Muy bien, ahí está. Perfecto, igualito, ¿no? La misma historia. Acá está el corpúsculo Malpighi, ¿ven? El corpúsculo Malpighi está formado por un glomérulo, que es una madeja, un pelotón capilar, que está, digamos, alimentado. La sangre que entra al glomérulo entra por una arteriola y sale por otra arteriola, es decir, no entra por arteriola y sale por vena. No, la sangre que entra al glomérulo entra por una arteriola y sale por otra arteriola. O sea que acá las venas no tienen nada que ver. Esta no es su fiesta. Este es propio de arterias. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, hablamos de una arteriola aferente a la que lleva sangre y una eferente la que finalmente termina retirando la sangre. Pero la sangre cuando llega acá, ¿correcto? Va a ser por diferentes factores, especialmente por presión hidrostática y por flujo de cargas eléctricas, ¿sí? ¿Me dejo entender? Esa fisiología la voy a explicar mejor. Es que las diferentes sustancias, especialmente las de bajo peso molecular, salgan empujadas a través de los poros que tiene esta madeja y salen hacia este espacio. Esta es la cápsula de Bowman, que es una doble membrana, ¿ven? Doble membrana, por lo tanto tiene una hoja visceral y una hoja parietal. Hoja visceral y hoja parietal de la cápsula de Bowman, entre las cuales este espacio se llama el espacio urinario. El espacio urinario. Las sustancias de bajo peso molecular, ¿correcto?, van a ser filtradas. Un proceso de filtración se llama el primer proceso. Filtración. ¿Me dejo entender? Pero filtración suena como que muy inerte. Realmente son empujadas por presión hidrostática y guiadas por carga eléctrica. Pero bueno, la costumbre ha hecho que le llamemos filtración al proceso. ¿Ok? Y van a entrar al espacio urinario y de ahí van a pasar al túbulo proximal. En el túbulo proximal hay sustancias, por ejemplo, que el organismo dice, no, tú no te vas, tú regresas. Por ejemplo, la glucosa, a la cabeza pensar. Chicos, presencia de glucosa en orina, lo más probable es una hiperglicemia porque es diabético. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende o no? ¿Cuánto es la cantidad normal de glucosa en sangre? En ayunas, 70-100 miligramos por decilitro, ¿verdad? ¿A partir de qué concentración de glucosa en sangre ya comienza a salir por la orina? 180, perfecto, 180. Cuando el paciente tiene más, ese es el umbral de glucosa, el umbral renal de glucosa, nunca lo olviden. Cuando un paciente tiene ya glucosa en orina, es porque ya superó 180. Significa que el organismo está reabsorbiendo, pero lo que sale es muy grande. Parte de la se va a reabsorber. ¿Me dejo entender? Y más adelante hay sustancias, por ejemplo, de mayor peso molecular. Hay sustancias de mayor peso molecular, por ejemplo, la misma urea, la creatinina, que son sustancias de elevado peso molecular, son tan grandazos que no han podido pasar por acá, pues así de claro. ¿Me dejo entender? No han podido salir por acá. Entonces, esos van a tener que ser secretados. Estamos hablando ahí ya de un mecanismo activo. ¿Me dejo entender? Ser empujados a la fuerza, ya salen digamos, a nivel ya del túbulo distal, el túbulo colector. Entonces, el proceso de formación de orina tiene esas tres secuencias, ¿no? La filtración, la reabsorción y la secreción. Y el producto final, excreción. Excreción. ¿Verdad? Nosotros decimos filtración menos reabsorción más secreción igual excreción. ¿Ya? ¿Quién suma la excreción? La filtración suma. La reabsorción resta. ¿Me dejo entender? La secreción suma y la resultante es secreción. ¿Me entienden? Por eso la fórmula es así. Filtración menos reabsorción más secreción igual excreción. ¿Quedó claro? Muy bien, chicos. Entonces, eso ya es la parte básica, digamos. Ok. El túbulo proximal
Acá está, tiene dos partes, una porción contorneada y una porción recta. El asa de Henle tiene una rama descendente que es delgada. El extremo inferior del asa de Henle se llama la horquilla del asa de Henle. Y luego tiene su rama ascendente. La rama ascendente tiene la porción inicial delgada, pero luego se engrosa, porción gruesa. ¿Cómo se refleja esto a nivel histológico? Recuérdenlo siempre. Las porciones delgadas tienen epitelio plano, células planas. En cambio, las porciones gruesas tienen epitelio más cúbico, más grueso. ¿Me dejo entender? Por eso, por el tipo de células que tienen en su epitelio. ¿Estamos claros? Y el túbulo distal es contorneado. Pregunta básica, la más elemental de todas. ¿Cuál es la función principal del asa de Henle? En general, porque el asa de Henle es todo un mecanismo de corrientes y contracorrientes que hasta ahí me acuerdo terrible, sufría en fisiología biológica. Pero al final, así es, el resultante es la concentración de la orina. Siempre uno tiene que ubicarse hacia dónde lleva esto. Y si tú quieres, perfecto, ya vas entendiendo los pasos. ¿Me dejo entender? El objetivo del asa de Henle es concentrar la orina, o sea, retener líquidos, ¿me dejo entender? Retener solventes, retener líquidos, eliminar solutos, electrolitos y concentrar la orina. Mientras más larga sea el asa de Henle, mayor capacidad de concentrar la orina tiene. ¿Estamos claros? Vean que no todas las nefronas tienen la misma longitud de asa de Henle. ¿Estamos claros? Tienen la misma longitud de asa de Henle. Es por eso que nosotros vamos a ver que en nuestra especie existen dos tipos de nefronas. Nefronas corticales, o llamadas también nefronas superficiales, y nefronas yuxtamedulares. ¿Qué significa el prefijo yuxta? Junto a, adyacente a. ¿Me dejo entender? Entonces, nefronas corticales o nefronas superficiales, ¿de qué dependen? Depende de la posición del glomérulo, o sea, de la cápsula renal. Si el glomérulo está en la parte más externa de la corteza, se llamará nefrona cortical. Si el glomérulo está cerca a la médula, esto es la médula, si está cerca a la médula se llamará nefrona yuxta, o nefrón, perdón, yuxtamedular. ¿Estamos claros? Ahí está la corteza y la médula, esta es un cortical, este es un medular. Las nefronas corticales tienen el glomérulo, es decir, la cápsula del corpúsculo de Malpighi, ¿se acuerdan? Lo tienen más en la superficie, cerca a la parte más externa de la corteza. Las nefronas yuxtamedulares tienen el corpúsculo profundo, en la corteza profunda, junto a la médula. ¿Me dejo entender? Pero esa no es la única diferencia. La otra diferencia, ¿cuál es? La longitud del asa de Henle, que va a ser relevante en la concentración de la orina. ¿Me dejo entender? Entonces, nuestra especie no es una especie que vive en el desierto. Hay muchos que andan con su botellita de agua permanentemente. Somos una especie que está constantemente hidratando, y felizmente tenemos líquido a disposición. Pero imagínate un animalito que vive en el desierto. Imagínate un camello que pasa meses sin beber líquido. ¿Me dejo entender? Entonces, es por eso que estos animalitos tienen puras nefronas yuxtamedulares. Retienen líquido y su orina muy de vez en cuando y altamente concentrada. ¿Me dejo entender? En cambio, un carro está saliendo al baño. Somos una especie que fluye líquido con frecuencia. Entonces, como no retenemos muchas nefronas, no concentramos mucho la orina, tenemos más nefronas corticales. 85% de nuestras nefronas son corticales y 15% son yuxtamedulares. Dime, le escucho. Las que están en las columnas serían yuxtamedulares, generalmente es. Es que nefrona yuxtamedular no significa que esté en la médula. Es la posición del glomérulo. Los glomérulos siempre están en corteza. Los glomérulos siempre están en corteza. En histología lo vas a ver. Si tú ves glomérulos, eso es corteza. ¿Correcto? En cambio, la porción tubular, especialmente el asa de Henle, está en médula. Entonces, como dices tú, a pesar que estén en las columnas intrapiramidales, los glomérulos están junto a la médula, pero en corteza. La columna intrapiramidal es corteza, no es médula. ¿Está claro? Muy bien. Entonces,
En nuestra especie tenemos 85% de nefronas corticales, o sea, y solo 15% de justa medular. O sea que no somos una especie muy concentradora de orina. ¿Estamos claros? Muy bien. Este concepto, túbulo urinífero, hace referencia a toda la gran cantidad, de nefronas unidas a un túbulo colector. ¿Ok? Una gran cantidad de nefronas alrededor del túbulo colector, eso es un túbulo urinífero, y eso es la unidad estructural y funcional del riñón. ¿Ok? Muy bien. Cerca de la papila, los túbulos colectores se reúnen y forman este conducto, que se llama el conducto papilar de Bellini, que son 15 a 20 conductos, y cada uno desemboca en la papila. ¿Se acuerdan de la papila? En el vértice de la papila urinaria, que es el vértice de la pirámide, vamos a ver de 15 a 20 huequitos. De 15 a 20 huequitos, de 15 a 20 orificios, que son los orificios de los conductos papilares de Bellini. ¿Quedó claro? ¿Y esto dónde desemboca? ¿A dónde viene? Al cáliz menor. Al cáliz menor. Entonces, finalmente la excreción, no digan secreción, la excreción urinaria, ya dije que la resultante final es excreción. La excreción urinaria sale por estos conductos hacia el cáliz menor y va a seguir la secuencia. ¿Ok? Perfecto. Ahí está. Conducto papilar de Bellini. Este concepto también es súper importante, el aparato yuxtaglomerular. Yuxtaglomerular. ¿Qué dice el nombre? Yuxtaglomerular. Junto al glomérulo. Adyacente al glomérulo. El aparato yuxtaglomerular es una zona de contacto, entre la arteriola aferente y el túbulo distal. Es una zona que se contrae tanto que se contactan. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, acá lo vemos a nivel microscópico. Aquí tenemos las arteriolas aferente y eferente, y la arteriola aferente hace contacto con el túbulo distal. En esa zona de contacto, sus células sufren una modificación. Las células de la pared de la arteriola aferente se modifican y forman lo que se llama las células yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares están en la arteriola aferente, mientras que del lado del túbulo distal también se modifican sus células y forman la llamada mácula densa. La mácula densa es una modificación en la pared del túbulo distal, en la zona que hace contacto con la arteriola aferente. ¿Estamos de acuerdo? Y entre estas células hay unas células acá pintadas de verde, ¿correcto? ¿Qué se llama? Yo les llamo directo las células mesangiales. Mesangiales. ¿Qué significa esa palabra? Porque es una palabra que en nefrología se usa mucho. Mesangio, mesangial. Meso, ¿qué significa? En medio, entre. Angios, arterias, o en este caso, arteriolas. Angios es arterias, flegos es venas. ¿Correcto? Entonces, mesangiales, entre arteriolas. ¿Me dejo entender? Entonces, estas células mesangiales o células lasis también le llaman las células de Polkisen, ¿ok? Células mesangiales. ¿Ok? Esos tres grupos de células, yuxtaglomerulares en arteriola aferente, mácula densa en túbulo distal y células mesangiales o células de Polkisen o de células lasis, esos tres forman el aparato yuxtaglomerular. Y cada grupo celular tiene su función. Las células yuxtaglomerulares son las que producen la famosa renina. ¿Cuál es el principal activador de renina? De la secreción de renina, el hipoflujo en arteria renal. ¿Ok? La mácula densa produce adenosina y las células mesangiales van a producir, la matriz que sostiene a todas estas células y también producen citoquinas y prostaglandinas. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. El pedículo renal, que vamos a ver también en la práctica, vamos a ver, pues el famoso pedículo está formado de adelante hacia atrás. Mira, de adelante hacia atrás. Primero la vena renal. Segundo la arteria renal. Y tercero la pelvis, de adelante hacia atrás. El más anterior es la vena, el intermedio es la arteria y el más posterior, la pelvis, con P posterior. ¿Estamos claros? De la pelvis nace el uréter. Ya lo sabes. ¿Te acuerdas de esto? La estrechez superior del uréter. ¿Verdad? Es normal. Muy bien. Esto está ya. Y de arriba hacia abajo, ¿cuál es el más alto? La arteria, ¿ven? La arteria es el más alto. La vena en posición intermedia y la pelvis es el más bajo.
¿Qué significa? Que el más anterior es la vena, el más alto es la arteria y el apéndice es el más posterior y el más bajo. ¿Ok? Todo esto acompañado de nervios, sin duda alguna, y vasos linfáticos. ¿Ok? La vena renal, aquí está. La vena renal suelen ser dos, una de cada riñón, y van a drenar, sacan sangre, ¿no? Sacan sangre del riñón y la llevan ¿a dónde? Las dos venas renales, ¿a dónde van? A la vena cava inferior. A la vena cava inferior, ¿correcto? Pero ustedes saben que la vena cava inferior está a la derecha. Por lo tanto, la cava inferior está más cerca del riñón derecho. Eso hace entonces que la vena renal izquierda sea más larga. ¿Correcto? La vena renal izquierda, mira, compárala con la derecha. La izquierda es más larga, ¿correcto? Recibe a 4 venas. Va a recibir a la vena suprarrenal, mira, la vena de la glándula suprarrenal izquierda. La vena suprarrenal izquierda. La vena gonadal, esta es la vena gonadal. Si este es hombre, será la vena testicular. Si es mujer, será la vena ovárica izquierda. La vena gonadal, que en el hombre se llama testicular, en la mujer se llama ovárica, izquierda. Drena de manera casi perpendicular en la renal izquierda. Además recibe a la vena ureteral superior izquierda y también hay una vena acá que la vamos a ver, la vena frénica inferior izquierda o vena diafragmática inferior izquierda. O sea que la vena renal izquierda es más larga, recibe a 4 venas y encima cruza, ¿ven este detalle? La pinza aortomesentérica. La pinza aortomesentérica. ¿Ok? Por esa razón que cuando esta pinza se comprime, aparece congestión en estas venas y a nivel del testículo izquierdo aparece varicocele. ¿Ok? Que nos vieron cuando vimos el curso de reproductor. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces ahí está, la pinza aortomesentérica. Un detalle, por esta pinza aortomesentérica pasa solo la vena renal izquierda. No, por esta pinza también pasa la tercera porción del duodeno. La porción transversa del duodeno. Nunca te olvides. Por la pinza aortomesentérica pasan 2 elementos. La vena renal izquierda, sin duda alguna, perfecto, pero también la tercera porción del duodeno. Entonces, un cierre de esta pinza puede comprimir, aparte de congestión en las venas que he mencionado, también puede producir un cuadro de obstrucción intestinal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, es súper sencillo. Ahí está precisamente lo que decía, la vena frénica inferior. Frénica inferior izquierda, ¿ven? ¿Está claro? Aquí también la vemos, ¿ven? Como estas venas hay variantes, se van uniendo y formando arcos para drenar en esta vena. Aquí está la vena gonadal izquierda, ¿ven? Muy bien. Y en cuanto a la arteria, es al revés. Las arterias renales nacen de la aorta y más bien meten sangre al riñón, llevan sangre a los riñones. ¿Me dejo entender? Muy bien. Las arterias renales, correcto, como la aorta está hacia la izquierda, está más cerca del riñón izquierdo. ¿Me dejo entender? Y más lejos del riñón derecho. Por lo tanto, la arteria renal derecha es más larga. Es más larga y pasa por detrás de la vena cava inferior. ¿Ok? Pasa por detrás de la vena cava inferior. Y la renal derecha es más corta. No hay más diferencias. No hay más diferencias. En cuanto a sus ramas, las dos dan las mismas ramas. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y este meme lo conocen o no? ¿Quiénes son estos personajes? ¿De qué película? ¿Qué era Titanic? ¿Un avión? Un barco. Muy bien, Jackie Rose. ¿No? Para las personas ordinarias, esto es una escena romántica. Pero para nosotros, ¿qué es? Es la representación de la cava inferior con la otra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nunca te olvides, ¿verdad? Ahí está, ¿eh? ¿Cómo se ve la cava inferior con la otra? ¿No? Entonces, ¿qué arteria pasa por detrás de la vena? ¿Ok? La posición de cada uno de estos vasos. Muy bien, hablemos de la arteria renal. La arteria renal, entonces, las dos, les dije, la única diferencia era la longitud. Pero las dos arterias renales, antes de llegar al ilio, dan 3 ramas. La arteria suprarrenal inferior, o sea, para la glándula suprarrenal,
la arteria ureteral superior, acá la vemos, ureteral superior, y da una rama más que aquí no está, la arteria célula adiposa. Es lo que llamamos las ramas preiliares. O sea, la arteria renal irriga solamente el riñón, mentira. Irriga también la glándula suprarrenal, da la arteria suprarrenal inferior. También contribuye a irrigar el uréter, ureteral superior. Y también irriga la grasa perinéfrica, por eso se llama la arteria célula adiposa. Después de estas ramas ya se sitúa frente al ilio. Frente al ilio, la arteria renal se divide primero en 4 ramas. Da la arteria, ahí está la suprarrenal inferior, la ureteral superior. Muy bien, frente al ilio da 4 ramas. La arteria segmentaria superior o segmentaria apical, la arteria segmentaria inferior, la arteria prepiélica y la arteria retropiélica. ¿Por qué se llaman así? Porque está delante de la pelvis y detrás de la pelvis renal. Piélica, pielos en pelvis. Entonces, cuando está frente al ilio, la arteria renal se divide en 4 ramas. Segmentaria superior o apical, segmentaria inferior, prepiélica, retropiélica. ¿Quedó claro? Pero luego la prepiélica se divide en 2. Arteria segmentaria antero-superior y arteria segmentaria antero-inferior. Y finalmente la retropiélica se continúa, simplemente se convierte en segmentaria posterior. Dando entonces finalmente ¿cuántas segmentarias? 5. Dando finalmente 5 arterias segmentarias. La segmentaria número 1 era la segmentaria superior. La número 2, la antero superior. La número 3, la antero inferior. La 4, la inferior. Y la 5, la posterior. ¿Y por qué? Porque estas arterias determinan los segmentos renales. Entonces no te olvides. En la anatomía has aprendido que hay órganos que se dividen en segmentos. Por ejemplo, los pulmones, ¿se acuerdan? 10 segmentos en el derecho, 8 segmentos. ¿Quién determina la segmentación pulmonar? Los bronquios, la división bronquial, los bronquios terciarios, ¿verdad? No la arteria pulmonar, no la vena, los bronquios. En digestivo, aprendiste que el hígado también tiene 8 segmentos. ¿Quién determina la segmentación hepática? La división de la vena porta. La vena porta, aquí es la vena porta, no es la arteria hepática. ¿Me dejo entender? Entonces, ni los conductos biliares, es la vena porta. Y finalmente, este es el tercer órgano que ves que se segmenta. El riñón tiene 5 segmentos. ¿Y quién determina la segmentación renal? La arteria renal, la división de la arteria renal. ¿Estamos claros? ¿Me han entendido? Muy bien, entonces así de simple. Y estos 5 segmentos van a formar, estas 5 arterias van a formar los 5 segmentos. Pues. Se llaman igual, segmento apical o superior, antero superior, antero inferior, inferior y posterior. ¿Quedó claro? Muy bien, simple. Cada arteria segmentaria, ahí no queda, la historia continúa. La arteria segmentaria, y la vemos, les he puesto números. Cada arteria segmentaria se va a dividir en arterias interlobales o interlobulares, porque se sitúan entre los lóbulos del riñón. Luego, de acá salen las arterias arqueadas o arciformes, que rodean a la pirámide, ¿se dan cuenta? Rodean a las pirámides de Malpighi. Las arterias que rodean a las pirámides son las arterias arqueadas o arciformes. Y luego de estas salen las arterias radiadas corticales o llamadas interlobulillares. Y de estas últimas sale la arteriola aferente. ¿Se acuerdan? La arteriola aferente es la que va a alimentar ¿a quién? Al glomérulo. Al glomérulo, para que de ahí se empiece el proceso de filtración, que es el primer paso en la formación de orina. ¿Estamos claros? Entonces, así llega la sangre hasta el glomérulo. Y una arteriola capsular. Ahí está, miren esta hermosa imagen, es de estos congresos de la Asociación de Anatomía, los congresos internacionales, estos preparados que se hacen con látex, ¿no? Con filación de látex, ¿no? Y se retira todo el tejido. Ahí ven cómo es la irrigación, la vascularización del riñón. Muy bonito, muy interesante. Perfecto. Muy bien. Y luego estas arteriolas, la arteriola aferente, ustedes saben, van a los glomérulos. ¿Verdad? ¿Cuántos glomérulos hay en un riñón? 1,3 millones. 1,3 millones. El mismo número de glomérulos es el mismo número de nefronas.
¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Ven? Aquí está justo lo que me preguntaba. Mira, que hay unos médulos, ¿ven? Nefronas en la columna vertebral. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Perfecto. La arteriola aferente alimenta el glomérulo, luego sale la arteriola eferente y la arteriola eferente va a seguir a los túbulos. Va a seguir a los túbulos, va a seguir al asa deferente, hasta que la arteriola eferente forma las arterias tubulares que llegan hasta la horquilla. ¿Se acuerdan la horquilla? El extremo inferior del asa deferente, y ahí recién se continúa con su vena. A partir de la horquilla, ahí está la transición de arteriola a vena, y ahí empieza a recogerse la sangre y en sentido contrario se van a formar las venas para dar origen a la vena renal que va a sacar la sangre del riñón. ¿Estamos claros? Muy bien, esos son los vasos rectos. Muy bien. Aquí algunas variantes que nosotros vemos en las prácticas anatómicas. Por ejemplo, ahí en la mesa donde estoy yo, el cadáver tiene doble arteria renal derecha. ¿Ven, no? ¿Correcto? En arterias renales múltiples, casos de arteria renal múltiple. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Cuando tú ves que las dos arterias entran por el ilio renal. ¿Estamos claros? ¿Qué otros casos podemos ver? Podemos ver que de la arteria renal nace una rama que no está entrando por el ilio. Cuando tú veas una arteria que entra al riñón por uno de sus polos, si no se mete por el ilio, o sea, entra por, como dice, no entra por la puerta, entra por la ventana, ¿me dejo entender? Eso se llama arteria aberrante o rama polar o rama aberrante, cuando no entra por el ilio. ¿Estamos claros? ¿Y en qué caso se llamará accesoria? Accesoria se llamará cuando de pronto, si tú ves que esta es la única arteria que irriga este segmento, si es una arteria que irriga únicamente este segmento, que de acá, de esta renal, no nace ninguna arteria para este segmento, que es esta la que está irrigando el segmento, entonces esta es una segmentaria. Sería una segmentaria aberrante. Pero, si tú ves que esta arteria renal está dando todas sus ramas normales, o sea, este segmento sí está siendo irrigado por esta arteria, entonces esta se llamaría accesoria. ¿Me dejo entender? No sería una segmentaria propia, sino una accesoria. Aquí también vemos, por ejemplo, una aberrante o accesoria, porque el segmento sí recibe su propia arteria, pero mira, no nace de la renal, que es el caso que decimos extrarrenal. ¿Me dejo entender? Muy bien. Y también vemos acá otra extrarrenal, pero segmentaria, o sea, significa que este segmento está siendo irrigado únicamente por esta arteria. En una cirugía no la podría ligar libremente porque se me muere este segmento. ¿Estamos claros? En cambio, las accesorias, sí, las accesorias, las ligas, no hay problema, porque este segmento tiene su propia arteria. ¿Me entienden? Entonces, bien, voy a explicar mejor en el video para que quede claro. Muy bien, también hay casos, hemos visto casos de arteria renal que no nace de la aorta. Hay casos de arteria renal que nacen de la mesentérica superior. Hay casos de arteria renal que nacen del tronco celíaco. Entonces, variantes pues sumamente bizarras que salen de los contextos habituales, ¿no? Muy bien, y este es otro detalle importante. La famosa línea avascular del riñón o línea de Brodel. Entonces acá he puesto anterior, posterior, acá está el borde lateral del riñón. La línea de Brodel, acá he puesto también una imagen, ahí está. Mire, este es el riñón visto de atrás, ¿se acuerdan? Esta línea que ves acá. Esta es la línea de Brodel, o línea avascular del riñón. Es una zona de escasa vascularidad, donde las arterias, digamos, se aproximan y es donde hay menos irrigación. Y sirve de utilidad quirúrgica, para punciones o incluso para cortar el riñón. Al riñón, cuando le sacan un cálculo difícil, abren el riñón como un pan, lo cortan en dos y le sacan el cálculo. ¿Y por dónde se abre? Para que no sangre mucho, se abre por esta línea. Y esa línea está un centímetro detrás del borde lateral del riñón. ¿Quedó claro, chicos? Bien, la inervación de tipo autónoma, ya esto lo voy a explicar mejor en el video. En cuanto a los uréteres, órganos tubulares, son conductos, ¿ok? Son conductos excretores del riñón, ¿correcto? También se ubican en la zona 2 del compartimento retroperitoneal. Comienzan en el ángulo, ¿se acuerdan?
piel ureteral, y van a terminar uniéndose a la vejiga. Van a terminar uniéndose a la vejiga, lo cual se llama la unión urétero-vesical. Urétero-vesical. Su función principal, esto es importante, el transporte descendente de la orina. La orina no cae por gravedad. El uréter no es una cañita. El uréter es un órgano muscular, tiene capa muscular. El uréter se contrae. El uréter se contrae. Así te pares de cabeza, el uréter siempre va a transportar la orina hacia la vejiga. ¿Me dejo entender? Por eso, va a ver la parte clínica, cuando uno ve una radiografía, normalmente el uréter no se ve, porque está cerradito, está contraído. Cuando ustedes vean una columna de líquido en el uréter, ese uréter está fallando. ¿Me dejo entender? Cuando la columna de líquido forma así pasivamente, se levanta el líquido, horrible. Eso lleva a la destrucción renal, a la hidronefrosis. Por eso ese uréter tiene que siempre empujar la orina hacia la vejiga. ¿Estamos claros? Muy bien. Mide el promedio de 25 centímetros, tiene una porción abdominal y otra pélvica, y tal como te conté, ¿te acuerdas? Tiene 3 constricciones, ¿se acuerdan? 3 estrecheces. La primera estrechez, ¿dónde estaba? Debajo del ángulo piel ureteral, ¿se acuerdan? Ahí está. La constricción media varía. En el uréter derecho es el cruce del uréter derecho con la arteria ilíaca externa derecha, y en el izquierdo es con el cruce de la arteria ilíaca común izquierda. Y la constricción inferior en la unión con la vejiga, en su unión con la vejiga. ¿Ok? Esas constricciones siempre se toman en cuenta porque ahí es sitio donde se quedan los cálculos, que causan cólicos terribles. ¿Ok? Existe la famosa ley de Lushka, porque a veces siempre confunden, ¿no? ¿Con qué arteria se cruza el uréter derecho y el uréter izquierdo? Basta con recordar que el riñón derecho es más bajo y el izquierdo es más alto. ¿Me dejo entender? Entonces, como el izquierdo es más alto, su uréter se cruza con la arteria ilíaca común, 1,5 centímetros por encima de la bifurcación, en ilíaca externa e interna. En cambio, el uréter derecho, como es más bajo, se cruza con la ilíaca externa, 1,5 centímetros debajo de la bifurcación. Eso es lo que dice la ley de Lushka. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente también el uréter va a terminar uniéndose a la vejiga. Una pregunta que uno se hace es, ¿por qué cuando uno contrae la vejiga para expulsar la orina, por qué la orina no sube por los uréteres? Entonces uno se pone a estudiar la unión entre el uréter y la vejiga y no hay válvula. No hay válvula. No hay esfínter tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se contrae la vejiga, claro, la orina sale hacia el uréter y no sube por los uréteres. Y es por la forma de implantación, la forma de unión que tiene que tener, normal. Mira, el uréter al unirse a la vejiga hace un trayecto oblicuo dentro del músculo de la vejiga. El músculo de la vejiga se llama músculo detrusor. Eso lo van a ver en la próxima clase. El músculo detrusor, acá está. Cuando la vejiga se contrae, su propio músculo comprime a esta porción del uréter. Por eso es que el uréter hace un trayecto oblicuo. Hay niñitos que nacen con lo que llamamos mala implantación del uréter o falla en la unión urétero-vesical. ¿Me dejo entender? Y en estos niñitos, cuando orinan, la orina se les sube por el uréter y eso causa hidronefrosis, destrucción de glomérulos. Eso hay que corregirlo rápidamente porque ese niño va a terminar perdiendo los riñones. ¿Estamos claros? Muy bien, así de simple. Y bueno, tiene sus capas, ya eso lo voy a explicar mejor en la parte del video. Y las relaciones anatómicas, que también es, digamos, dice que es clásico. Entonces, el uréter, las relaciones anatómicas ya es para revisar. Quiero terminar solamente con glándulas suprarrenales. Ahí está. Ah, la ligación. Las glándulas suprarrenales. Miren, las glándulas suprarrenales obviamente son dos, derecha e izquierda. La forma no es igual. La glándula suprarrenal derecha, mira, ¿qué forma tiene? Piramidal. Tiene mayor altura que ancho. En cambio, la suprarrenal izquierda es semilunar, es más ancha. ¿Me dejo entender? Y es más bajita. ¿Ok? La glándula suprarrenal derecha, ahí está su diámetro, vertical 3 centímetros, transversal 2 centímetros y medio, la izquierda 2 centímetros de altura, transversal 3 centímetros y medio. El peso 6 a 8 gramos, color amarillo parduzco, ¿no? Y toda su superficie también tiene su cápsula propia. También tiene su cápsula propia, la cápsula suprarrenal. ¿Ok?
Al corte, la glándula suprarrenal tiene dos zonas, corteza y médula. Pero los libros lo dibujan así, bastante exagerado. La corteza ocupa el 90% del grosor de la cápsula. La corteza es bastante gruesa. La médula es una línea. Es una línea, solamente 10%. ¿Ok? Y se divide de esta manera, este esquema que he modificado. Miren, ¿ven? La corteza 90%, médula 10%. La corteza se divide en tres zonas, la glomerular, la fascicular y la reticular. ¿Se acuerdan? Glomerular, fascicular, reticular. Ahí está su porcentaje. ¿Cuál es la capa predominante en corteza suprarrenal? La segunda, la fascicular, 80%, ¿ven? Muy bien. Y la médula 10%. La glomerular, ustedes saben, produce los mineralocorticoides. El más conocido, la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Retiene sodio. Y consecuentemente, como retiene sodio, el sodio es un átomo, una partícula cargada que atrae cada ¿qué cosa? Agua. Eso es la diferencia de la antidiurética que estudiamos cuando hice la clase de hipotálamo, ¿se acuerdan? La antidiurética es una hormona que reabsorbe agua directamente. En cambio, la aldosterona reabsorbe sodio y consecuentemente jala agua. ¿Me dejo entender? Esa es la gran diferencia entre antidiurética, que viene del hipotálamo, y la aldosterona. ¿Estamos de acuerdo? Los glucocorticoides, con el cortisol a la cabeza, el más conocido. ¿El cortisol qué hace? Es agonista del glucagón, ¿verdad? Es hiperglicemiante, eleva los niveles de glucosa en sangre, es un agonista del glucagón, antagonista de la insulina. ¿Estamos claros? Eso es el endocrino, bien, ¿verdad? Y la zona reticular produce los andrógenos suprarrenales a la cabeza, la dihidroepiandrosterona, que tiene las mismas funciones de la testosterona, pero con menos potencia. En los pacientes, en los varones que han sido orquiectomizados, o sea, que se les ha quitado los testículos, entonces esta porción de la corteza se hipertrofia, elevando los niveles de dihidroepiandrosterona, que es como una testosterona menos potente. Y finalmente la médula, ¿no? Produce las catecolaminas a la cabeza, la adrenalina, que fue la primera hormona descubierta en esta glándula, la adrenalina, porque a la glándula suprarrenal también decían adrenal, adherida al riñón. Decían la glándula adrenal, la primera hormona descubrió adrenalina, ¿correcto? Es la única zona del cuerpo que tiene la capacidad de convertir noradrenalina en adrenalina, porque las terminaciones simpáticas de los nervios no producen adrenalina, producen noradrenalina, ¿verdad? Bien, y la familia de las catecolaminas. Y en cuanto a la irrigación, recordar que la glándula tiene tres arterias. Las suprarrenales superiores, que vienen de la diafragmática inferior o frénica inferior, la suprarrenal media, que viene directa de la aorta, y la inferior, que viene de la renal. Y en cambio drena solamente por una vena, y no te olvides que la vena suprarrenal izquierda va a renal izquierda, pero la derecha va a cava inferior. ¿Quedó, chicos? ¿Quedó claro, chicos? ¿Se entendió? Muy bien. Bien, por el de atrás.